no sale. Vamos a mover un poquito esto. Ahí. Luego tenemos los dispositivos. Si estos son de entrada, hace falta su contraparte, los dispositivos de salida. Entre los dispositivos de salida tenemos los monitores, el monitor, parlante, impresora y algunos otros medios que también se utilizan para poder sacar información del computador hacia el exterior. Entonces esto lo podemos más o menos colocar de esta forma. ¿Dónde? Ahí. Y aquí ya tenemos más o menos una estructura casi ya completa, la memoria, dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Todo esto es el computador completo. Nos faltaría solamente los dispositivos de almacenamiento y también la parte de la alimentación, de la energía para que esto trabaje. Entonces eso lo tenemos aquí. En este caso tenemos un disco duro, un lector de CD y se conectan a través de un puerto IDE, pero actualmente se utiliza la tecnología SATA. Esto lo colocamos aquí. Ahí. Y aquí tenemos una fuente de alimentación que se conecta a través de un conector ATX a la placa madre. Este rectángulo que vemos aquí, ahí más resaltado, esa es la placa madre, o si vale el término, el case, ¿ya? La caja que encierra la placa madre a todos los dispositivos. Y los demás dispositivos son externos. Estos son conectores que se utilizan para poder conectar los diferentes dispositivos. Actualmente se utiliza el IDE, está, pero también se utiliza el SATA. Este pudiera ser duplicado. Ahí. Y lo podemos poner aquí. Ahí. Esto lo borramos. Bueno, más o menos así. Y aquí tendríamos un dispositivo SATA. Pero no sale muy grande, vamos a achicarlo un poco. Ahí. Un poquito. Ahí. Entonces este dispositivo ya utiliza, entre los SATA hay SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4 actualmente se está manejando. Y este también se conecta a un disco duro. Podríamos agregarlo aquí. Sí. Ahí. Entonces también se conecta un disco duro a esto. Bien, ahí tenemos más o menos una estructura básica en forma de diagrama de lo que es un computador. Este esquema tienen que tratar de aprender a dibujarlo con todos sus elementos,
porque es una pregunta para su examen, entonces hay que poder dibujar. Inclusive con sus nombres. Bien, aquí tenemos toda la estructura de un computador completo, en forma de diagrama, indicando los nombres de cada uno de ellos. Repito, la placa madre sería lo que está dentro, y esto que está en negro sería la caja que encierra al computador. Y aquí he puesto el disco duro, porque el disco duro es una pieza separada y se lo tiene que introducir adentro. Lo mismo que el lector. ¿Ya? Y la fuente también es un dispositivo externo que se va a conectar a la placa madre. Bien, ¿alguna aclaración en este diagrama? Ingeniero, una pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre IDE y SATA? Es la tecnología y la velocidad. IDE es un dispositivo paralelo, o sea, utiliza varios, es como decir varios carriles. Ya es una tecnología anterior, esto también va evolucionando constantemente, entonces en su momento esta tecnología IDE era rápida, pero después la tecnología avanza y aparece la tecnología SATA. Esta tecnología utiliza puertos seriales, es como que hacen una fila los datos y avanzan a toda velocidad en un solo camino. Estos avanzan en forma paralela, pero son lentos. Entonces, aquí se gasta mucho, se podría decir muchas conexiones, muchos cables, y aquí solamente se utiliza un cable. Todos van por el mismo cable. Aquí es como que tengamos 4 vías, 5 vías, 8 vías, 16 vías. Entonces, eso complica el tráfico. Entonces, la tecnología SATA, en lugar de utilizar 4 u 8 vías, utiliza una sola vía, pero a una mayor velocidad. Ya es como que sea más un camino en bajada, más o menos pudiéramos decir. Por eso esto tiene mayor velocidad. Vamos a ver después las velocidades, la diferencia de velocidad entre uno y otro. Una idea, si este se mueve a 10, este se mueve a 150 más o menos. ¿Ya? Y al ser una tecnología más nueva, es más barata que esta otra. Entonces, esa es la diferencia entre el SATA y el IDE. Ahora, el disco duro que se utiliza actualmente también ya está pasando a ser obsoleto. Se utilizan ahora los discos sólidos, por ahora son bastante caros, que en lugar de estos discos duros con un motor. Estos discos duros incluyen un motor. ¿Alguna aclaración adicional? Repito, este cuadro tienen que más o menos dibujar cómo empieza el dibujo. Primero dibujan el rectángulo central, así como lo presenté. Ese es el microprocesador que incluye un caché. ¿Ya? Después, el procesador necesita memoria. Esas memorias son la memoria RAM y la memoria ROM. Esta memoria ROM viene preprogramada por el fabricante del computador, porque aquí están las instrucciones básicas para que el computador pueda trabajar, pueda encender. Ya tiene una secuencia de pasos que se llaman POS, que hacen verificación de todos los componentes electrónicos. Es como que, a ver, voy a ver si tengo teclado, si tengo mouse, si tengo monitor, si tengo, o sea, todo lo verifica. Eso lo hace en un instante, una fracción de segundo. ¿Ya? Les envía señales eléctricas a todos los componentes y los componentes que están presentes le devuelven la señal. Entonces es como que toma lista de todo lo que tiene, hace una lista y dice todo está bien. Cuando ya todo está bien, entonces él continúa con el proceso para cargar el sistema operativo, que en este caso es Windows. Entonces, después de que tenemos en la memoria ROM, donde están los programas de inicio, ya el computador necesita cargar Windows. El Windows se encuentra aquí en el disco duro. Entonces el procesador envía y dice, mándeme Windows al disco duro. El disco duro agarra Windows y se lo envía, pero el procesador no lo recibe, sino lo lleva a la memoria RAM. Esta estructura es tan básica, tan elemental,
que faltan algunos elementos que se llaman el chipset, que es el que se encarga de toda la administración del funcionamiento de esta placa madre. Lo vamos a ver después también. Por ahora me interesa que más o menos capten esta idea. Procesador, memoria RAM, dispositivos de entrada, dispositivos de salida y los dispositivos de almacenamiento. Y aquí tenemos la fuente de alimentación. Aquí se conectan los 220 voltios. Y algo importante a recordar, fíjense que aquí yo he dibujado unos rectángulos por dentro. El monitor no le va a entender directamente al procesador. El procesador dice, yo quiero mandar una foto, y el que hace que la foto se vea en el monitor, el que se encarga de hacer todo la información, acomodarla para que la entienda, es este dispositivo, que es el dispositivo de video, si vale el término, la tarjeta de video. Ya tiene su propia electrónica. Cada uno de estos inclusive tiene su propio programa. Aquí es donde nosotros tenemos que colocar los drivers. Los drivers son programas que permiten utilizar estos dispositivos electrónicos. Todo esto es electrónico. Pero para poder ser manejado necesitan los drivers. Driver de video, driver de auto, el driver del audio. El driver son programas que el fabricante del dispositivo hace el programa para que lo pueda trabajar en Windows. O sea, todos tienen su propio driver. Entonces, dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Igual los dispositivos de entrada, para que el teclado pueda introducir información, la información es acondicionada por el USB para que lo pueda entender el procesador. Lo mismo que los discos duros. El disco duro directamente no trabaja, sino a través del SATA, de un dispositivo SATA, que también tiene que tener su driver. Por ejemplo, eso lo podemos ver aquí en sistema. Administrador de dispositivos, ahí lo tenemos. Ahí. Por ejemplo, dice adaptadores de pantalla. ¿Lo ubican este nombre? ¿Se ve o está muy pequeño? Se ve, ¿no? Dice adaptador de pantalla Intel Graphics 300. Este es el programa que va a manejar a esta zona, a este video. Ya este programa se encarga de poder manejar esto. En otras palabras, está aquí el dispositivo electrónico y el Windows no puede manejar directamente a este video, sino a través del programa. Lo mismo ocurre con el adaptador de red. La red está aquí, red LAN. Entonces, aquí están los programas que va a poder manejar a este dispositivo electrónico llamado red o RJ45. Ingeniero. Sí. Una consulta, digamos, aquí, por ejemplo, la tarjeta gráfica, esa es la que puede, esa es la tarjeta gráfica, ¿no? HD Graphic. ¿De dónde? La del video. Sí, acá, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ese es el software, ese es el driver. Ese es el driver. A esa mismo podemos instalar una tarjeta, por decir, de 4 GB, así, superior a la que está ahí, digamos, por decirle, ¿no? Cada tarjeta, la tarjeta es el dispositivo electrónico. Ya. Y tiene su propio programa, su propio driver. Ya, si te compras una tarjeta de video, él va a tener en su CD su programa que lo va a permitir que Windows lo pueda manejar. En otras palabras, la electrónica no se maneja directamente, sino a través de estos programas. Por eso aquí dice administrador de dispositivos. Todos estos programas controlan el funcionamiento de esta parte electrónica. Eso debe quedar bien claro, ¿ya?
No es que yo tengo tarjeta de video y ya puede trabajar, no. Tengo que tener el programa. Todo necesita, toda esta electrónica necesita drivers. Driver. Ya se llaman drivers, ¿no? ¿Han escuchado, supongo? Sí, sí. Eso, por ejemplo, lo podemos ver acá en internet. Por ejemplo, si necesitara driver, pongo placa madre, ASRock, y le pongo drivers. Entonces me voy aquí a ASRock, en soporte posiblemente. Esto tengo que hacer si es que no tuviera los CD. A ver dónde está. Me pide modelo. ¿Dónde no? A ver, esta por lo menos. BIOS. Lista de soporte. Ahora vamos a poner otra. Descarga. Download, le ponemos. ASRock. Esta vez. Esta está más directa. Aquí, por ejemplo, esta tarjeta madre, aquí están todas sus características. Cuando veamos la parte de tarjeta madre, ustedes tienen que poder acceder a esta zona y luego aquí inicialmente identificar sus características, velocidad, proceso, qué tipo de procesadores soporta, etcétera. Todo está escrito en esto y tenemos que poder ubicarnos en toda esta información. Todo lo que tiene la tarjeta madre. Ahora necesito los drivers. A ver, vamos a ver si lo pillamos. Otra vez me mandó acá. Lista de soporte, búsqueda. Me pide exactamente qué placa exactamente quiero yo. Le ponemos a ver esto. Aquí, fíjense aquí, aprovechando esto, aquí están los cachés, las capacidades de los cachés. Lo que le decía caché, 30 megas, 25 megas, 16 megas, etc. A ver, no encuentro los drivers. Intel. Lista de soporte. Bueno, algo similar a esto. Por ejemplo, aquí está para poder actualizar el BIOS. El BIOS está dentro de la memoria ROM. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo descargar esto para poder actualizar ese BIOS. En forma idéntica están los drivers para cada dispositivo de la placa madre. Video, red LAN, audio, todos los componentes tienen sus drivers. Ahorita no los ubico porque necesito un modelo exacto. En todo caso, ustedes van anotando y pueden encontrar si es que no tuvieran. Normalmente ustedes se compran una placa madre y ya viene con su CD de driver. No hace falta esta búsqueda. ¿Ya? Bien, volvemos a la placa madre. Entonces, en resumen, toda la electrónica necesita de driver. Si se fijan por acá, inclusive hay driver para el teclado. Aquí dice teclado y los dispositivos que manejan el teclado son estos, PS2. Este es el teclado estándar que les decía aquí cuando decía KBD, ¿ya? El KBD original que siempre viene. Entonces, este es el software que me va a permitir manejar ese dispositivo. Repito, en resumen, está la electrónica y para que esto pueda ser utilizado necesita de los drivers, los administradores de dispositivos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver de qué no tengo su driver, o sea, su driver. Bueno, creo que todos los tengo. Aquí, monitores inclusive, el equipo.
Entradas y salidas. Acá, fíjense, por ejemplo, la entrada y salida, el audio, acá están los altavoces y acá está el micrófono. Entonces, todo dispositivo electrónico necesita su driver. ¿Quedó más o menos entendido? Esta es una vista general de lo que es un computador completo. ¿Alguna aclaración? ¿Siguen en línea o se salieron? Hay 20 en línea. Todo claro, Inge. Todo Claro, bien. Sí, está bien. A partir de acá, entonces, siempre tengan en mente esta estructura y así va a ser fácil entender lo que pretendo que ustedes comprendan. Tienen que reconocer todos esos elementos y con esa idea ya ustedes fácilmente pueden ubicarse en cualquier tipo de computador. ¿Qué me interesaría saber si quisiera un computador? ¿Qué es la parte más fundamental para este computador? ¿Quién me determina qué tipo de computador voy a tener? El procesador. Procesador, este es el cerebro, ¿ya? El cerebro. Entonces, a partir de este yo tengo que adquirir los demás componentes. Después del procesador, lo que sigue, la placa madre casi tiene que ser, no hay mucho que pudiéramos decir, elegir. Hay unos que son más baratos, otros que son más caros. Hay placas madres que son gamer, que son muchas más caras. El siguiente elemento que me permite definir las características de un computador es la memoria RAM. ¿Ya? Es como que ustedes tengan, no sé en qué estarán trabajando ahorita. Si tuvieran una pequeña mesa, se van a dar cuenta que le falta espacio. ¿Ya? Se le va a faltar espacio para su computadora, para el libro, para el cuaderno. De repente por ahí le ponen un parlante. Entonces siempre va a quedar pequeño. ¿Ya? Eso para el computador es la memoria RAM. Actualmente Windows 10, con lo más bajo que puede trabajar es con 4 GB. Con 8 ya queda más o menos ya que aguanta. Con 16 sería más o menos lo mejor. Ahí tenemos una buena respuesta. Es como que aquí alguien tenga su escritorio, uno al frente y unos dos a los laterales, ahí para poner otras cosas. Entonces como que queda encerrado ahí entre una U, ¿no verdad? Entonces más o menos así sería tener 16 gigas. Y va a depender también qué programa yo voy a manejar. El siguiente aspecto en importancia, primero vamos por el procesador, después la placa madre la vamos a ver porque tiene que estar ahí, pero el que va a definir es la memoria RAM. El siguiente dispositivo que me va a indicar qué tipo de computador también es el disco duro. ¿Ya cuánto disco duro tengo? ¿Ya? Un disco duro y qué tan rápido es. Actualmente hay una diferencia de velocidad bastante alta entre estos discos duros y los discos duros sólidos que se les llama. Podemos ver aquí una relación. Disco duro versus disco sólido. Por ejemplo, pueden hacer así estas comparaciones ustedes y pueden ir siempre leyendo y aumentando ampliando su panorama de conocimiento. Dice, por ejemplo, aquí, ¿qué es mejor, un disco sólido o un disco duro? Estos son pequeños resúmenes, ¿no? Les muestro para que vean que uno puede buscar bastante información. Las unidades de disco sólido, de estado sólido, llamados SSD, Solid State Drive, son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, o sea, hay un motor, hay unos platos que giran, etc. Los SSD almacenan archivos en microchip con memoria flash interconectada. Es como si fuera un flash memory, no tiene nada que calentarse, no tiene nada que se vaya a dañar y que tarde. Entonces hay una diferencia muy grande.
Los precios también son bastante grandes. Por ejemplo, un disco duro puede costar $60 y el mismo disco en estado sólido puede costar como unos $250, el mismo disco duro, la misma capacidad. Entonces ahí está un poquito el problemita porque son bastante caros actualmente. Pero vale la pena porque ¿alguien tiene computador con disco sólido? ¿O le ha cambiado últimamente? Yo, ingeniero. Entonces, No, pero sí he cambiado de un disco sólido a un No, soy disco pobre. duro a un sólido. de disco duro a disco sólido, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay mucha diferencia, ya lo vamos a ver después. Ese es un trabajo que van a hacer como trabajo de investigación. Bien, entonces, volviendo otra vez al diagrama. El disco duro. Luego, si nosotros queremos este computador para usarlo para juegos, para diseño arquitectónico o algo que requiera bastante video, entonces influye este dispositivo. Hay discos, tarjetas de video que son muy elaboradas, bastante caras. A veces más caro que el procesador, más caro que la placa madre. Aquí podemos ver, estas son las tarjetas de video. Ya lo vimos el otro día, si no me equivoco, tarjeta de video, fíjense, 2 coolers. Una tarjeta de video puede costar como $500, $800 puede costar, hasta $1000. Ya son bastante caros los discos duros. Pero tienen una calidad de imagen y una velocidad de refresco que parece que eso no se atrasa en nada, sale como muy natural. ¿Ya? Entonces son bastante caros. Volviendo otra vez a la placa madre, o como el dibujo. Entonces tenemos, en resumen, procesador, memoria RAM, disco duro y la tarjeta de video. Los demás elementos no influyen mucho, aunque sí, si es que nos vamos a dedicar a ser gamer, jugadores, necesitamos una fuente de alimentación de buena calidad. El case, la fuente, teclado y mouse pueden costar lo más económico unos $60, $70. Una fuente que sea para tipo gamer puede costar $250, solamente la fuente. Y el case va a costar como $100. Entonces, si se dedican a jugar, tienen que tener plata disponible. Son equipos bastante caros. ¿Algún comentario? Con eso, digamos, concluimos esta primera parte. Repito, esta estructura es una pregunta segura para su primer examen. Mediante un diagrama represente un computador completo indicando sus nombres. Y más o menos hay que dibujar esto. Siempre hay que empezar por la parte central. Procesador, memoria RAM, dispositivo de entrada, dispositivo de salida, dispositivo de almacenamiento. Ya después, en entrada, fíjense que en entrada solamente yo tengo teclado y mouse. Sería anotar solamente esto. Si se acuerdan, le agregan un USB y ya esto está completo. Salida. Para salida necesitamos un monitor, necesitamos parlante y necesitamos impresora. Y recuerden que para cada dispositivo hace falta una electrónica. O un drive. ¿Ya? La parte electrónica. Y cada uno de estos requiere un software. Entonces no es complicado hacerlo el dibujo. Luego necesitamos dispositivos de almacenamiento como un disco duro y un lector. ¿Cómo se conectan al procesador? A través de algo electrónico también. En este caso puede ser IDE o puede ser SATA. Y luego todo necesita una alimentación, una fuente de alimentación. Y esta alimentación, si se fijan aquí,
se conecta al lector, se conecta al disco duro y se conecta al otro disco duro. La fuente alimenta todo esto y también a la placa madre. Inclusive, actualmente, hay otro conector que le han agregado. Lo voy a marcar así. Aquí le llaman ATX de 12 voltios. Así. Ya es un cuadrito más o menos. A veces es de 4, a veces es de 6. Entonces, ese cable adicional. Entonces, aquí tenemos 1, 2 y cables para cada uno de ellos. Licenciado, Sí, ese último que dibujó es para el procesador, creo, ¿no? sí, es para la placa madre. Es el ATX de la placa madre. 12 voltios para la placa madre. Claro, ese en realidad va para el procesador. Pero está ahí cerca, en la placa madre está. Ahí dice, no, ATX. Lo vamos a ver eso en todo caso. A ver, vamos a ver si tenemos una tarjeta, si encontramos una tarjeta. A ver dónde está. A ver esta, miremosla. No lo ubico el ATX. Bueno, aquí está el ATX. Arribita, mano derecha. Poco ¿De más. acá? Esto está en la, arriba, ahí está, ¿no? Ese de 4 pines, más arriba. Ah, ya, sí, acá está, exacto. Este es el que dibujé de último, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una placa madre con todos sus componentes. Ya después lo vamos a ver un poquito más en detalle. En este diagrama, como que todo es muy sencillo. Faltan varias cositas, pero básicamente sería esta la estructura. ¿Ya? Pregunta, comentario. ¿Ninguna? No, todo bien. No. Por el momento ninguna. Ya, listo. A ver. Veamos ahora esta otra. La placa madre tiene también más o menos esa estructura, solamente la parte central. ¿Ya? Lo que está aquí es parecido, pero he tratado de separarlo un poquito para indicarle, por ejemplo, que la memoria está ahí indicada atrás.